Egunon, queridos patitos. Vamos a tratar un tema controversial, como es el tema de que a veces se tiende a pensar que ha habido una evolución ideológica desde la raza al idioma. ¿Mm? Y es que el hecho de la incorporación del hecho racial en el discurso de Sabino Arana tiene sus dificultades en tanto en cuanto posteriormente ha habido un choque brutal como es el llamado Señor del Bigotito, es decir, el Cabo de Bohemia, en el ámbito de la época de 1933 a 1945. Y eso distorsiona bastante todo lo que es símbolos, palabras, que tiene curiosa situación, porque lo que le hizo España a Rizal, lo que le hizo España a José Martí, la construcción de centros por Valeriano Baylor en Cuba para la extracción de elementos rurales, para una concentración en unos determinados campos de concentración, y utilizo el término a pesar de que sea redundancia, campos de concentración, para tratar de evitar la capacitación de los rebeldes en esa guerra que comienza en 1895, de búsqueda de la independencia de Cuba. Evidentemente, es el precedente de aquello que también utilizaron los británicos contra los Boers en Sudáfrica, en la guerra que terminó precisamente en 1902, la guerra anglo-boer, que resulta curioso porque los británicos, después de una situación conflictiva y de ganar la guerra en 1902, llegan a un acuerdo de dos antiguas provincias, como eran las cercanas al Cabo, de tradición anglófona, o de presencia fundamental de británicos, y dos provincias de interior africanas para una unificación equipotencial entre los dos territorios africanos y británicos en la Unión Sudafricana. Lo cual, evidentemente, choca bastante, porque lo habitual es cuando vencías a un enemigo, machacarle y destrozarle hasta la última gota de su sangre. Hasta el punto de que resulta curioso porque Jan Smuts, que es importante, la película Gandhi de Richard Attenborough de mi año, de 1982, el año en el que yo nací, Jan Smuts era el único que firmará la paz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como líder de su país, es decir, de Sudáfrica. Es un momento, por lo tanto, interesante, porque en aquella finalidad del siglo XIX el término raza era utilizado profusamente, sobre todo porque estaba encima de la mesa esa búsqueda a través de los orígenes del hombre, desde Dickens, en el ámbito social, como podemos encontrar en cuentos de Navidad, pero no solo, al hecho antropológico de Darwin, también británico, con el Beagle, para tratar de buscar elementos que en el ámbito de la naturaleza encontró las en el archipiélago del Pacífico, que ahora no exactamente no me recuerdo, pero aparece en la película Master and Commander, y que evidentemente allí había una serie em, de pajaritos que tenían su importancia en la evolución de las especies y que luego dio el salto a la evolución humana para tratar de establecer la distinción. Pero, como diría mi amigo Barin Weyon, Álvaro Bayón, pues evidentemente una raza tiene que estar diferenciada de otra en tanto en cuanto no puedan producir sujetos viables. Tenemos Culex pipiens y Colex molestus en el ámbito del metro de Londres, con la situación de que con la apertura del metro, evidentemente en el siglo XIX había la conexión entre la superficie y lo de abajo. Y evidentemente había una situación respecto a los mosquitos, que cuando hubo cubrimiento del metro en Londres, había los mosquitos de debajo de los túneles y los mosquitos de arriba. Y ahí tenemos la distinción de Culex pipiens y Culex molestus, que tienen origen en el mismo elemento, pero tuvieron diversión con la evolución posterior de cada uno. Y por tanto, luego acabaron generando dos especies distintas, dos razas, diríamos.
Y evidentemente tenemos el hecho de las especies anillo como un elemento pintoresco que también tiene que ver porque, digamos que gráficamente, una especie que está conviviendo aquí y que luego van generando movimientos de viaje y de gestación así, hacia arriba, cuando llegan a encontrarse arriba del todo, como pasa en alguna que otra especie en Siberia, que abajo del todo estaban juntas y tuvieron evolución eh, de necesidad, porque a veces hay transhumancia, a veces hay, como los pájaros, que migran y vuelven a migrar según las estaciones, pues cuando se encontraban en Siberia, no podían tener los que venían de un lado y de otro la situación respecto a la viabilidad de la herencia de algo que gusta no solamente a los animales de cualquier clase, sino también específicamente a los animales humanos, que es meterla en cualquier agujero, y eso evidentemente lleva al ser humano a procrear con cualquier cacharro humano que haya enfrente. Es muy humano. Y por tanto, esta búsqueda de conocimiento entrampó la búsqueda de raza, sobre todo con el nacionalismo étnico en el ámbito de los estados gran nacionales para justificar la superioridad de unos sobre otros, cosa que, por ejemplo, pasó con Cánovas del Castillo respecto a los negros. Y hay unas bonitas declaraciones respecto al negro, que en Cuba debe de estar como estaba, es decir, esclavo. Y Cánovas del Castillo es uno de los padres de la patria española. Incluso tuvo una federación de fundaciones que llevaba su nombre, en la Fundación Cánovas del Castillo, ligada al Partido Popular. Y por tanto ahí tenemos un primer estadio para entender lo que la raza importaba en aquel momento que todo el mundo hablaba de razas. Ya sea Reclus, Engels, aquellos von Humboldt, Alexander y el hermano, que uno se quedó en el ámbito antropológico y el otro se quedó en el ámbito naturalista. Pero los von Humboldt, que luego dieron lugar a aquella universidad en Berlín, pues evidentemente, como todos los demás, hablaban de razas humanas. Y por lo tanto, es interesante discernir, cuando Sabino Arana habla de razas, el hecho de hablar de etnias o de hechos antropológicamente sanguíneos, es decir, de razas como elemento diferenciador. Podía hablar de raza vasca o de raza española, elemento étnico hablando de pueblo vasco, pueblo español, como diferenciales el uno del otro, a pesar de que haya frases que tomadas literalmente puedan inferirse una interpretación respecto a que pueda hablar de hechos raciales, en tanto en cuanto luego el Tercer Reich hará honor a esa definición tan aberrante. Porque hay algo que no se nos debe escapar, y es el hecho de que en algunos lugares, como en el ámbito anglosajón, sobre todo en el ámbito estadounidense, se dio distinción entre diferentes barrios, cosa que también se daba en el ámbito del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, que había el barrio italiano, el barrio polaco, de las diferentes ciudades dentro del ámbito austrohúngaro, pero con la diferencia que en el ámbito mediterráneo y europeo había interrelación de todos aquellos pueblos, como Sabino Arana diría, razas, importantísimo. Y por tanto, esa mezcla de tránsito, por ejemplo, en la península ibérica, evidentemente ha sido tránsito de un montón de pueblos de arriba, abajo, abajo, arriba, durante toda la vida. Y por tanto, el Mediterráneo también no se podía hablar de un imperio romano racial o racializado, porque evidentemente todas aquellas disquisiciones entre el norte y el sur del Mediterráneo, el este y el oeste, ya desde tiempos de Alejandro Magno, con aquella situación de casarse con las nativas para tratar de incorporarlas al hecho greco, luego latino, y que servirá de base para la difusión del cristianismo, pues evidentemente esa mezcla de gentes que se veía perfectamente, pues evidentemente genera espacios donde hay mezclas sociales, culturales, políticas, en todos los órdenes, y por tanto no se puede hablar de etnicidad y de pureza. Cosa que, como digo, en buena medida en el mundo anglosajón y también en alguna medida en el ámbito francés, se tendió, sobre todo desde el siglo XIX, a hacer esta separación radical de unos con respecto a otros. Porque
bueno, las ideologías que evidentemente cristalizaron para el mundo posteriormente en el Tercer Reich, pareciera que fueron cosa exclusivamente del nacionalismo alemán, surgido del romanticismo, pero si uno rasca la historia, por ejemplo, de los franceses y de los británicos, encontrará cosas muy, muy dolorosas y muy dificultosas y épocas de poco decir, como por ejemplo cuando se produce la hambruna inducida en Persia a final de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial en el Golfo de Bengala, no excesivamente ligado al hecho de odio, pero sí a la necesidad, debido a unas cosechas muy malas en el ámbito del Golfo de Bengala en el año 1942, de que las reservas, en vez de servir para taponar esa mala cosecha, fueron enviadas al Reino Unido y por tanto allí se quedaron con una hambruna inducida que obra en el haber de Winston Spencer Leonard Churchill, llevando a millones de vidas al otro barrio. Y por tanto, estos hechos merecen ser conocidos en su realidad intrínseca porque a veces se trata de mezclarlo todo y decir que todo es lo mismo, porque una palabra puede tener distintos significantes. Depende del contenido que se le quiera dar. Y aquí puedo referirme, por ejemplo, al clásico ya Make America Great Again, que ha sido versionado incluso en películas como aquella de Sherlock Holmes, con Will Ferrell, de Make England Great Again, con una gorrita de estas rojo carmesí para ridiculizar a lo que entonces era el señor Donald Trump. Y por tanto, cualquier persona que viviera en Estados Unidos podía incorporar su propia interpretación de lo que era el MAGA, Make America Great Again. Por ejemplo, para uno de Arizona era que no entraran mexicanos en su territorio, para uno del Rust Belt era que volvieran las industrias a funcionar, para otro de otra zona significaba algo completamente distinto y todo ese significante vacío se llenaba con lo que cada uno tenía de percepción. Y esto pasa en algunas palabras que son utilizadas como si significaran exactamente lo mismo, pero realmente tienen un significado para cada una de esas personas distintas. Y esto ha pasado con el término raza. El término raza que curiosamente luego utilizó Jaime de Andrade, como era el seudónimo de Franco, con el libro que escribió para luego hacer aquella película, que a comienzos de los años 40, en el año 41, tuvo una versión, pero luego, después, en el año 47, tuvo unos recortes porque había cambiado el espíritu de las épocas, primero con el Tercer Reich, y después había que congraciarse con el ámbito occidental, diciendo que era el centinela occidente contra el comunismo, y evidentemente había que hacer borrón de las referencias a Adolf Hitler y todas aquellas situaciones del fascismo. Raza es un elemento interesante, lo mismo que ligado a los símbolos, como es la saubástica, que es la girafón del ámbito de la esvástica, que tiene un legado impresionante en la historia de la humanidad, mucho antes de que en la escuela el señor Adolf Hitler la viera y la asumiera posteriormente al dibujo de su propia idiosincrasia como el Partido Nacional Socialista. Evidentemente, cuando uno ve a Robert Landon en la película basada en la novela del señor Dan Brown, Código Da Vinci, y ve esos símbolos en esa conferencia en París, cuando abre el foco respecto a esa esvástica en el pecho de Buda. El pecho de Buda. O la subástica que está en la cola de la Fuerza Aérea Finlandesa y en las alas de la Fuerza Aérea Finlandesa, porque es previa la utilización de ese símbolo oriental, solar, respecto a la utilización por parte del Tercer Reich, hasta el punto de que evidentemente el Auguru, si uno lo quiere dibujar en aquellas épocas, era complicado hacer la curva y hacerlo dibujar horizontalmente, es decir, con trazos lineales, era mucho más fácil. ¿Y eso qué te da? La esvástica, lógicamente. Y por lo tanto ahí tenemos una significación respecto a lo que había sido utilizado profusamente en Europa hasta que hubo una colusión en el significante respecto a un actor concreto
y una situación del Tercer Reich, los judíos, el Holocausto, el ámbito de los campos de exterminio y toda aquella forma de dolor en forma de Segunda Guerra Mundial y consecuencias asociadas. Y eso generó que desde después, pero incluso unos años después, en el marco internacional, se seguía usando en parte la palabra raza, se seguía usando la esvástica, pero progresivamente fue tachada como cualquier tipo de uso vinculado a la exaltación y enaltecimiento del Tercer Reich y del movimiento nacional socialista. Y por tanto, esas cosas que habían sido utilizadas profusamente se dejaron de utilizar. Y por eso se tiende a decir que aquello que fue el racista, xenófobo, misógino de Sabino Arana, cosa que era mentira, porque ni era racista, porque defendió a los negros en la guerra Boer, lo cual no hizo prácticamente nadie, lo cual demuestra que estaba empatizando con aquellos que estaban oprimidos de verdad, porque la guerra fue entre los africanos y los británicos, es decir, entre los europeos blancos que habían ido para allí. Pero Sabino se preocupa por los Xhosa, que serán la familia clan del señor este muchacho Bantu Nelson Mandela. Bapu era Gandhi. Y también los KwaZulu Natal, los zulúes. Los zulúes como ámbito de pueblo, como los Xhosa, que eran de una zona un poco al norte, pero vivían luego en la que sería la Unión Sudafricana, y que evidentemente fueron reivindicados por Sabino Arana. Evidentemente no era racista, no era misógino, porque defendía los derechos de la mujer en la clave de la época, y por supuesto no tenía estas taras que luego fueron inferidas en tanto en cuanto utilizó esos electroshocks que decíamos para mantener viva la esperanza y impulsar la autoestima del vasco hasta un momento dado en el que dijo que ya no era necesario, por tanto aquellos esquemas estaban superados y había que seguir con una nueva construcción en base a nuevos esquemas. Y esto pasó en 1901-1902 en vida del propio Sabino Arana. Es, por lo tanto, importante trascender los clichés, trascender aquellos elementos que supuestamente ya conocemos, para ir al hecho concreto de la realidad en su justa medida. Y que el idioma, pues ciertamente fue importante porque en euskera no hay un término que diga vasco. Hay un término que dice que eres euskaldún, es decir, vasco hablante. Y por tanto, hablar que somos racistas los vascos en general, incluso el propio Sabino Arana, cuando no inventó un término para decir vasco en euskera. Y por tanto, es algo más amplio, más integrador, que aquellos que acusan de excluyente a Sabino Arana, resulta alucinante. Porque ciertamente el idioma genera capacidad de interacción, integración, genera identidad, pero evidentemente Sabino ya sabía perfectamente que había gente que había salido del país por las consecuencias de la Tercera Guerra Carlista. Algunos, como él y su familia, fueron a Iparralde, pero otros fueron a Argentina y llevaron el euskera con ellos. Y había euskaldunes allí, y no por ello dejaban de ser vascos. Y por tanto, la construcción de la identidad a través del idioma no podía generar un espacio donde una nacionalidad con un estado fuera a excluir, aparte del domus, del ámbito de la casa, familiar, del hogar, como era el hecho de los vascos que estaban fuera, en esa generada diáspora, que hablaban de euskera, que se sentían vascos, pero que evidentemente no generarían, en caso de haber una cristalización de Estado vasco, inmediatamente por lo menos, igual podían repatriarse, volver a la patria, después de una construcción de un Estado vasco, pero en principio seguirían siendo vascos fuera del territorio vasco. Por tanto, tanto en una cosa como la otra, tanto como en raza como idioma, Sabino Arana es consciente de la situación en la que vive y sus herederos también profundizarán en esa situación en donde, si se habla de raza, es elemento étnico, y si se habla de idioma, es un elemento que ciertamente es muy importante y se pretenderá la preservación del idioma, pero
y es algo que se ha criticado a Sabino, Sabino prefería guardar en conserva el idioma y revivirlo después a que fuera degenerando como algunos idiomas había visto. Y en este siglo XXI van a desaparecer cientos, si no miles, de idiomas en el mundo. Y curiosamente, un paisano de época como Theodor Herzl, que hizo la profecía de que en 50 años habría un Estado de Israel, y lo hizo en 1898, y en 1948 se proclamó el Estado de Israel, el hebreo, desaparecido en aquellas épocas, prácticamente, el Estado de Israel revivió un idioma muerto, como era el hebreo. Y ahora cualquiera que entre al Estado de Israel en 3 o 6 meses prácticamente puede generarse las nociones básicas para conocer y poder tener fluidez en la dominación de este idioma como es el hebreo. Y por tanto, han hecho un milagro. Un milagro que es el que tenía Sabino en mente respecto al euskera, que era preferible una conciencia nacional, aunque no fuera en euskera, a forzar una evolución del euskera para asimilarlo más fácil a una migración que era asumida por el propio Sabino, a pesar de que hablaba de maquetos, cosa que es un término curiosamente originado en Asturias y Cantabria referido a los castellanos, y que a través del filtro de los trabajadores en la margen izquierda será asumido después por el nacionalismo vasco, la palabra maqueto. Pero eventualmente se tiende a atribuir la paternidad al propio Sabino. Y por tanto las cosas son más que blanco y negro. Hay muchos colores en medio que ameritan una explicación concreta respecto a qué significa para ese contexto, para esas personas, ya sea raza, idioma, maqueto y otros términos usuales referidos a ataques contra el movimiento nacional vasco, contra el nacionalismo vasco, contra el PNV, que no tienen ninguna justificación porque, en buena medida, más allá de aquellos efectos respecto a aceptar o no aceptar según qué personas en los bachoquis, en la membresía del propio nacionalismo vasco, cosa que evolucionó posteriormente, el tema de los apellidos y todo aquello, incluso si bailabas agarrado o no, si ibas a la plaza de toros o no, cosa que evidentemente tiene su explicación en la época. Pues evidentemente el nacionalismo vasco fue muy liberal en el sentido social del término y de aceptación de las diferencias, sobre todo en contraposición de otros ámbitos que fueron muy estrictos con el ámbito de la raza, con el ámbito del idioma, hasta el punto de resultar excluyentes, cosa que evidentemente si uno rasca la historia del nacionalismo vasco no se encontrará sino una progresiva inclusividad y de capacitación de entrar de los diferentes a esta visión que cristalizará, por ejemplo, con la época de el Lehendakari Aguirre en los años 30, en paralelo a su desarrollo comercial y empresarial en la propia Chocolates Chovil, siguiendo la herencia de lo que vino a ser Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, la democracia cristiana, que un Jacques Maritain o Don Sturzo ligarán con la Liga de Amigos de los Vascos en 1937. Y por tanto tendrá enlace también con el movimiento de los nuevos equipos internacionales y todo aquello que tendrá parte en la historia del nacionalismo vasco, del PNV y de la búsqueda de esa creación de la nación vasca, siempre sedimentaria en la idea de la institucionalidad y del reconocimiento. Pero bueno, sin más, ya comentaremos todas estas cosas un poco posteriormente. Eskerrik asko, agur berobat, beti gelpian.